Si el carnet no puede ser más de, no sé, 5 o 6 dígitos que tendría que tener, entonces agarro, voy a decir, si la longitud del carnet de identidad es mayor a 6 dígitos, voy a dejar, entonces no puede llenar más datos, le voy a decir. Entonces tiene que ser menor que eso. Veamos cómo funciona esto. Dentro del carnet de identidad me va a dejar meter todos los datos hasta que no sea más de 6 dígitos, ¿sí? Entonces de esa forma yo ya voy a poder controlar que el usuario no va a poder meter más de la cantidad de datos que yo le estoy indicando. Ahora sí, a ver. De nuevo, lo que voy a hacer es copiar todos estos objetos, ¿ya? Entonces hagan un clic por favor seleccionando todo. Ya, seleccionando todo pueden presionar control C y luego recién empezar a crear un nuevo formulario. Una vez que yo tenga el formulario, puedo empezar a cambiar el color primero antes para que se note y decir pegar, de tal manera que todos los datos que yo tenía anteriormente se puedan pegar y adherirlos como yo quiero. ¿Listo? El color de esto lo voy a cambiar para que no se note la diferencia, que sea de color celeste. ¿Listo? Ya. De cada uno de estos dos, en este caso este ya no se llama txt nombre, se va a llamar txt edad, y el de arriba le voy a decir que se llame cmb nombre. Entonces cuando el usuario venga y haga un clic aquí, que me busque o que me muestre a todas las personas, y una vez que me muestre a las personas, yo al seleccionar a esa persona, que me muestre todos los datos que tiene esa persona, ¿sí? De esa forma yo puedo decidir si quiero modificar, si quiero hacer alguna determinada operación. ¿Listo? Veamos. Ojo, si hago correr yo esto, miren el nombre, no me está saliendo absolutamente nada. Todas las opciones son editables y voy a poder escribir como yo quiera. Lo primero que yo quiero hacer es, al momento de que entren a esta ventana, eso quiere decir al momento de que se inicialice esta ventana, ya, de nuevo voy a hacer doble clic sobre la ventana, me va a salir seguramente un método que se llama click. Cambien ese método por inicializar. ¿Dónde van a cambiar eso? En la parte superior tienen un submenú donde tienen todas las opciones con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar. En este caso yo voy a decir inicializar. Cuando inicialice esta ventana, quiero que empiece a llenar la lista de todos los nombres, pero que se encuentran en tu archivo de Excel. ¿Listo? Ahora, ojo que en mi archivo de Excel solo tengo esos datos. Yo no tendría que estar llenándolos manualmente, sino tengo que empezar a hacerlo automáticamente. Para hacer eso, yo voy a utilizar un ciclo for, ¿sí? Voy a agarrar y voy a decir un ciclo for. No, es un buen momento para aprender a utilizar el ciclo while. Antes de que continuemos con esto, voy a poner lo primero. Necesito una variable i, la cual voy a inicializar. Esta variable i voy a inicializarlo en 1. ¿Por qué? Porque voy a empezar a contar, en 2 incluso lo voy a poner, porque tengo que contar a partir de la segunda fila. La primera fila no me interesa. A partir de la segunda es donde voy a empezar a llenar todos los datos. Atiéndame primero, van a copiar después con calma. Lo importante es ver cómo funciona. Luego voy a poner el condicional while. Mientras que he dicho, mientras mi celda
de la posición I, columna 1 estamos diciendo. Si voy a poner todos los nombres, sería mi columna 2, ¿sí? Esta es mi columna 1, esta es mi columna 2. Voy a llenar todos los datos de la columna 2 en la celda. Mientras los datos de mi columna 2 sean distintos de vacío, aquí que nos faltaba, punto value. Ojo que no estás sabiendo a qué hoja está haciendo referencia. Por ende, aquí tengo que poner de la posición 2, punto, la celda. Ahora sí, ¿no? Esto está apuntando a la celda. Esto está apuntando a la hoja, esto está apuntando a la hoja y esto está apuntando a la celda, ¿no? Estaría apuntando hasta aquí, ¿no es cierto? Esto es distinto de vacío. ¿Qué te va a dar como resultado? ¿Adolfo es distinto de vacío? Sí, es distinto. Por ende, si la respuesta es verdadera, voy a poder entrar dentro del ciclo while. Eso es lo que estoy haciendo yo. Entonces, una vez que esté dentro del ciclo while, ¿qué tendría que hacer? A mi combo cmb nombre punto, yo quiero adherir un ítem. ¿Cuál va a ser el ítem que quiero adherir? ¿Cuál va a ser el ítem? Este mismo, ¿no es cierto? Este mismo dato. ¿Cómo hago referencia a ese mismo dato? Digo set de la hoja 2 punto cells de la posición I y columna 2. Listo. Ya he adherido el dato a mi combo box, ¿no es cierto? Ya he adherido mi dato a mi combo box. Lo complejo aquí es lo siguiente. Voy a pasar otra vez esto un ratito. Si yo selecciono list index, lo que hago es probar. Voy a seleccionar el primer nombre y voy a poner buscar. ¿Qué me está mostrando? 0. Eso quiere decir que el primer nombre se está guardando en la primera posición. Voy a seguir probando esto. Voy a agarrar el segundo y me está diciendo que está en la primera posición. Este está en la posición número 1. Voy a verificar el último y le digo buscar y me está diciendo que está en la tercera posición. Asumo que este va a estar en la segunda, ¿no es cierto? Ese es mi gran parámetro para mí. Esta es la primera, segunda, tercera posición. ¿Por qué quiero estos datos? ¿Por qué quiero el valor del índice? Porque cuando yo empiece a buscar en el Excel, en algún lugar yo tengo que decir, muy bien, quiero recuperar el dato de la fila. Y ese es el dato que me interesa. Las columnas no me interesan porque ya sé que son predeterminadas. La columna nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la posición de la fila. Si yo selecciono SDK, entonces tengo que decir de la fila I, de la columna 1 tengo que sacar el código. De la fila I, de la columna 2 tengo que sacar el nombre. Y así sucesivamente ir sacando. Entonces, el dato que realmente a mí me interesa es la posición con la que se va a encontrar. ¿Entienden? Ahora, el otro concepto es que lastimosamente está empezando en 0. Y este número, el primer nombre, está en la posición 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A este 0, sumarle ¿cuánto? 2 unidades, ¿no es cierto? Sumarle 2 unidades. Esta va a ser mi variable I. A esa variable I le voy a sumar 2 unidades. Si quiero sacar este valor de SDK, entonces, o este valor de AA, 3 más 2 va a ser 5. Y efectivamente me voy a poder posicionar en esa celda. ¿Se entiende? Esto de sumarle 2 no es regla. Solo estoy sumando 2 porque estoy perdiendo una celda, que es mi título. Si mi título fuese en 3 celdas, tendría que calcular mi fórmula para poder hacer este nuevo recálculo.
¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, ¿qué digo yo? Recordaré los nombres. Esta área de texto se llama TXT apellido paterno. Este se llama apellido materno, este se llama teléfono y así sucesivamente. Pero lo que me interesa es ahora reconocer las columnas, ¿no es cierto? Entonces, en mi botón buscar, esta línea me ha ayudado tanto que la voy a comentar. Me va a servir para futuras opciones, ¿ya? ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a decir en una variable, índice le voy a llamar, quiero almacenar el índice con el cual yo estoy trabajando. ¿Listo? Ese índice lo voy a sumar 2 unidades. Entonces mi variable índice va a ser igual a índice más 2 unidades. Hasta ahí estoy creando este concepto que hemos analizado simplemente, ¿ya? Y con eso ya tengo todo, ya está listo. Lo único que me falta hacer es decir, en mi TXT nombre ya no voy a llenar, apellido paterno, en mi TXT apellido paterno punto text, yo quiero ingresar un dato. ¿Cuál es el dato que quiero ingresar? Dependiendo del índice que me dé, ¿no es cierto? Yo quiero agarrar la celda, en este caso una de estas. ¿Cómo hago referencia a esta hoja? Sheet 2, ¿no es cierto? ¿Cómo hago referencia a la celda? Cells. ¿Y cómo hago referencia a la posición de la celda? Como no sé, índice es la posición de la fila con la cual yo voy a empezar a actuar. Y simplemente la columna me estoy copiando, es por eso que he partido esto. Mi columna de apellido paterno va a ser 3, ¿no es cierto? 4, 5 y así, estáticos. Entonces, ¿qué digo? De la hoja 2, punto, de la celda de la posición índice y de la columna 3 va a ser el dato. Fíjense, esto me va a devolver uno de estos parámetros y ese dato se va a almacenar en tu variable txt apellido paterno y va a ser lo mismo para todo, para el apellido materno, para toditos. Lo único que voy a ir cambiando es este 3 por 4 por 5 y así sucesivamente. Entonces, continúo. Txt apellido materno punto text va a ser igual, como sé que es igual todo, voy a copiar y pegar, y esto es mi columna 4. 1, 2, 3, 4. El teléfono, txt teléfono punto text va a ser igual a la columna 5. TXT correo TXT correo va a ser igual a lo mismo con la columna 6. Continúo. TXT correo TXT carnet de identidad. TXT carnet de identidad va a ser igual a la columna 7. Y el último, TXT código punto text va a ser igual a la columna 1. El código le estoy diciendo que es la columna 1 porque lastimosamente sí es mi columna 1, ¿cierto? Sí es mi columna 1. ¿Está bien? Veamos si funciona. Les voy a dar tiempo de copiar para que copien
un ejercicio completo. Voy a hacer correr esto. Hago clic en Adolfo. Veamos qué datos tiene Adolfo. Bueno, buscaré otro. Buscaré SDFS. ¿Sí? Está bien. SDFS. Debería mostrarme todos estos datos, ¿no? Mi apellido paterno, huevo y estas cosas, ¿no es cierto? Entonces voy a poner buscar. Está mal. SDFS 0 más 1 unidad. No me está mostrando estos datos de aquí, estos parámetros. Veamos por qué está mal eso. Me está mostrando datos de otra persona. Voy a detener aquí para verificar esto. Hago correr, seleccionar el tercero. Voy a decir buscar. He seleccionado el tercer dato. Eso quiere decir que mi combo box list index me va a devolver el segundo valor 0, 1, 2, ¿no es cierto? Me está devolviendo 2. Y yo he seleccionado este nombre, que debería ser 4. Veamos. F8. Aquí mi índice vale 2. Aquí está el problema. Un pequeño error de typeo y todo me lo ha arruinado. Aquí dice índice, no dice índice. Entonces voy a corregir esto. Índice, continúo. F8 y ahora sí va a funcionar bien, ¿no? He seleccionado a Adolfo, por ende Desmondo corre y tiene todas las contraseñas, todos los usuarios. ¿Se dan cuenta? Esa es la ideología de buscar un determinado dato. ¿Listo? Bien, ahora sí pueden copiar.